IPC de julio, el Instituto Nacional de Estadísticas introdujo dos importantes cambios en la metodología de cálculo de este índice de precios. En específico, modificó la forma de controlar por temporalidad y se mejoró la comparabilidad por moda de los productos de la división prendas de vestir y calzado, para analizar la cifra de 0,3% que conocimos este jueves y sus implicancias. Nos encontramos con el economista jefe de Banco Itaú Chile, Rodrigo Aravena. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Rodrigo, 7 de las 12 divisiones registraron alzas en este IPC. La autoridad, Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central, había dicho que con el correr de los meses se iban a disipar los efectos transitorios que nos habían tenido bajo la meta del 2%. ¿Qué te parece a ti? ¿Se están disipando esos efectos transitorios? Mira, yo creo que elementos hoy... transitorios. Así es. Creo que hoy hay que mirar las cifras de inflación con mucho cuidado, pues están ocurriendo varios fenómenos, ¿ya? En primer lugar, es cierto, hemos tenido más inflación los últimos meses. Tuvimos un 0,6% en el mes de junio, ahora tuvimos un 0,3%. La verdad que es un aumento que no esperábamos, digamos, algunos meses atrás. Sin embargo, hay que considerar que son pocos bienes altamente volátiles lo que han estado explicando esta mayor inflación. De hecho, si nosotros miramos las medidas subyacentes, por ejemplo, la inflación, el IPC-X, el IPC-X1 están por debajo todavía del 1,5% en términos anuales, y si nosotros miramos la medida más subyacente, que es aquella que excluye todo los alimentos y la energía, está por debajo todavía del 1%. Entonces, cuando miramos, es cierto, hay un aumento de inflación, pero no es un aumento de todas las medidas subyacentes. De hecho, nosotros tuvimos que menos de un 50% de los bienes en este mes subió de precio. Entonces, es un aumento impulsado en alguna medida por tipo de cambio, en alguna medida también por algunos efectos puntuales, pero todavía Chile sigue teniendo inflación baja. La meta del Banco Central es un 3%. La inflación volvió a situarse dentro del rango del Banco Central, sí, que el rango entre 2 y 4%. Ahora estamos con este IPC de julio en un 2,2%. Para Así este es. año específicamente, el Banco Central esperaba en su informe de política monetaria el último un 2,6%. ¿Qué tiene que pasar para que lleguemos al 2,6%? Mira, la verdad que pueden haber sorpresas. Nosotros esperamos un 2,2%. Nosotros creemos que la inflación va a estar bastante estable aquí a los próximos meses. Acabamos de ajustar también a la baja nuestra expectativa de inflación para el año 2014, un 2,8% a un 2,6%, en gran medida por la menor contribución que hace el crecimiento económico. Estamos esperando un crecimiento un 4,2% para este año y un 4,4% para el año 2014. Es decir, hay que mirar con cuidado los números porque volvió a situarse en el rango meta del Banco Central. Pero este lento crecimiento económico que vamos a tener respecto a los años anteriores va a restar presión inflacionaria. Esto es como que hay fuerzas contrapuestas, porque por un lado Correcto. tenemos que las gasolinas y el tipo de cambio están subiendo y justamente me comentas que el el crecimiento económico tiraría para abajo. Es correcto. Mira, nosotros hemos tenido dos grandes motores, digamos, de inflación. Por una parte, el crecimiento económico fue muy relevante para explicar inflación en los años anteriores. De hecho, la inflación de bienes no transables, que son mucho más relacionados con el mercado laboral, con los salarios, con el crecimiento económico local, esa inflación fue bastante alta en los años anteriores. Pero el bajo tipo de cambio fue lo que explicó que la inflación de bienes transables estuviera en terreno negativo durante mucho tiempo. Hoy estamos viendo una inflación que converge lentamente, probablemente va a converger el próximo año o el subsiguiente a la meta de 3% del Banco Central, pero estamos viendo un cambio de composición. La inflación de bienes no transables, es decir, aquellos bienes que se producen, se venden en Chile, más ligados a la actividad local, la teníamos un año atrás en más de un 4%, hoy esa inflación en un 3%, mientras que la inflación de bienes transables, que son principalmente aquellos bienes donde sí es muy relevante lo que ocurra con el tipo de cambio, esa inflación la teníamos un par de meses atrás en terreno negativo y hoy ya la tenemos en 1,5%. Entonces estas dos fuerzas contrapuestas lo que van a hacer es que el menor crecimiento económico, la moderación que están exhibiendo también los salarios reales, la moderación que exhibiría hacia adelante también el mercado laboral, va a impulsar a que los bienes no transables, aquellos bienes locales, tengan menos inflación hacia adelante, y por otra parte los bienes transables, aquellos bienes que son más sensibles al tipo de cambio, vayan subiendo. Eso que me comentas se ve un poco en el índice de remuneraciones, que las nominales se mantienen en 6%, pero el índice real se ha desacelerado. ¿Eso debiera dar algún indicio de que vamos a tener un menor consumo en los próximos meses, o no? Es altamente probable. Independiente de cómo lo estemos midiendo, la economía chilena ha presentado una desaceleración. El año pasado el producto creció un poco menos un 6%, hoy estamos estimando un crecimiento levemente por sobre el 4%. La velocidad de creación
de empleo también se ha moderado bastante, los salarios reales probablemente se van a moderar hacia adelante, tenemos por ejemplo los índices de confianza de los empresarios, de los consumidores que también han estado retrocediendo en los últimos meses, la banca está con estándares menos expansivos a la hora de dar créditos, de acuerdo a la encuesta de expectativas del Banco Central. Entonces hay un escenario propicio para que la economía presente un menor crecimiento respecto a lo que ha presentado en los últimos años. Eso sí, creo que es muy importante destacar a la hora de hablar de inflación que si tenemos alguna sorpresa inflacionaria de aquí en adelante, es muy poco probable que ello obedezca al crecimiento económico. La diferencia de aquí en adelante en términos de inflación la va a marcar básicamente el tipo de cambio y o los precios de los commodities. Solamente para tener alguna dimensión de lo que estamos hablando. Para el próximo año estamos trabajando en nuestro escenario con un tipo de cambio en torno a los 525 pesos. Si el tipo de cambio en vez de ser 525 pesos fuera, por ejemplo, 580 y dejando todo lo demás constante, nosotros tendríamos que corregir nuestra expectativa de inflación cercana al 2,5% a cerca de un 3,5%. O sea, de verdad la diferencia de aquí en adelante probablemente la base del tipo de cambio y los commodities. El tipo de cambio y los commodities y el precio del cobre. ¿Por qué menciono esto? Porque estas dos variables son especialmente sensibles a lo que realice la Reserva Federal en el futuro. Si la Fed anticipa, por ejemplo, el retiro de los estímulos monetarios y producto de ello tenemos una apreciación global del dólar, eso probablemente va a impulsar a un mayor tipo de cambio local y si es que no caen los commodities, vamos a terminar teniendo una sorpresa inflacionaria por ese lado. A lo que se sumarían las sorpresas que nos pudiera dar China todavía. Absolutamente, por eso hay mucha incertidumbre. Yo te diría que las mayores fuentes de incertidumbre hoy que enfrenta la economía chilena son externas. Hay bastante consenso que Chile se está acelerando. Hay bastante consenso también en términos de expectativas de mercado que el crecimiento no va a ser cercano al 5%, que se ha ido acercando al 4%, pero hay muchas dudas respecto a la futura evolución del dólar, de los commodities, sobre todo de qué tan fuerte será el aterrizaje de China el día de mañana. Rodrigo, como ya decíamos, es el primer IPC que introduce cambios en la metodología del cálculo de la medición de prendas de vestir. ¿Les dejó conformes los cambios que se hicieron? ¿Lo están viendo? ¿Cómo queda esa división que estuvo tan cuestionada hace unos meses atrás? En términos metodológicos era algo que había que realizar. ¿Ya? Era bastante difícil explicar la magnitud de la caída de vestuario en los últimos años, caídas superiores al 10% en los últimos años. ¿Ya? Si uno se compara con otros países, si miramos lo que ocurre, ¿cierto? Es bastante difícil entender esa cifra. Hoy se están haciendo correcciones de tipo de calidad, correcciones, modificaciones en términos estacionales también. Ahora, tenemos un dato solamente. Finalmente, para ver cómo esto va a impactar la futura evolución del IPC, hay que acumular... Que ver los cambios de temporada, correcto, por ejemplo. hay que ver los cambios de temporada, por eso es especialmente relevante. Pero quedan tranquilos con este cambio. Mira, metodológicamente yo creo que hay un amplio consenso que era necesario hacer y que esto claramente va en la dirección correcta. Hay que acumular más información para ver cuál va a ser el impacto de esto. Ahora también hay un consenso bastante amplio que este cambio podría generar algo más de inflación hacia adelante, porque si teníamos vestuario cayendo más del 10%... subestimado, claro, ahora va a estar no sobreestimado, pero va a estar como una estimación más normal. La caída, es esperable que la caída de vestuario sea más baja. Yo creo que en eso hay bastante consenso. Y vestuario es algo que representa aproximadamente un 5,2% de la canasta total del IPC. Hay que acumular más información para ver finalmente cuál va a ser el efecto. Pero que era un cambio necesario, que va en la dirección correcta, creo que hay un amplio consenso sobre eso. Rodrigo, la próxima semana tenemos la reunión de política monetaria. Con todo lo que hemos hablado, esto de la inflación, ¿qué pasa con la política monetaria? ¿La tasa de interés sube, baja, se mantiene? ¿Y cuándo? Mira, es una pregunta bastante compleja hoy día. Yo te diría que primero hay muchos elementos para justificar que la tasa de interés debe caer. Menos crecimiento económico, vamos a tener probablemente un menor impulso externo, los riesgos en el resto del mundo también están cercanos a la baja, básicamente por lo que está ocurriendo con China, por las dudas que hay sobre el precio del cobre, etcétera. La pregunta no es si bajar o no, la pregunta es cuándo. ¿Y cuándo es? Mira, nosotros pensábamos hasta la semana pasada que estamos bastante seguros que la tasa tenía que caer en agosto. Seguimos pensando que la tasa va a caer el próximo martes, pero hoy tenemos más dudas. ¿Por qué tenemos más dudas? Básicamente por la aceleración que presentó el IMASEC en el mes de junio, al crecer en términos mensuales un 1%, al ver la inflación de bienes no transables, que si bien hay efectos estacionales, fue un 0,5%, pero al final del día tenemos una inflación todavía bastante baja, una economía creciendo bajo el potencial, y el Banco Central ya dio una señal bastante fuerte en la reunión pasada, al emitir un comunicado diciendo explícitamente que probablemente van a tener que bajar la tasa de interés pronto. Creemos que la tasa va a caer en agosto. Creemos que la tasa va a llegar al 4,5% a fines de este año. Creemos también que hay 50 puntos adicionales
para llegar al 4%. Pero la verdad es que no podemos descartar que el ciclo de baja de tasas parta en septiembre en vez de agosto. Bueno, vamos a ver qué pasa el próximo martes entonces. Te agradezco que hayas venido a conversar este tema con nosotros, Rodrigo. A ustedes muchas gracias. Bueno, con este análisis de la inflación chilena terminamos una nueva agenda económica. Los invito a seguir en CNN Chile.